Kalimera, Yasas, Ticanete. Buen día, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra quinta clase del curso Nostos de Idioma Griego Moderno que dictamos en la Asociación Cultural Helénica Nostos de Buenos Aires, Argentina, en un intento de hacer llegar a ustedes la magia y el misterio de este idioma fascinante, el idioma griego, que como ya decimos en todas las clases, es cuna, madre y forma parte de la gran mayoría de los idiomas occidentales. También tiene que ver con el desarrollo del hombre, su pensamiento, sus conceptos básicos y elementales a lo largo de la historia y desde que ha puesto un pie en esta tierra. Aprender griego nos va a enseñar a conocernos un poquito más a nosotros mismos, porque nos estamos remontando a cientos, miles de años atrás, cuando el hombre daba nombre a las cosas. ¿Qué les parece si empezamos la clase de hoy? Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, vamos a hacer la autocorrección de la clase de la semana pasada. Aquí tienen el slide, tal cual se los envié para que hicieran la tarea. Algunos me la han enviado, otros no, y algunos han tenido pequeños errores. Vamos a repasar brevemente, nuevamente. Hay 3 artículos, masculino, femenino y neutro, respectivamente o, y, to. Que los sustantivos también podían ser masculinos, femeninos y neutros, y que los masculinos terminaban en su gran mayoría en os, y el resto podían terminar en as, es, is y us. En cuanto a los femeninos, terminaban en ita, i, o en alfa, a. Entonces, en ese caso, el artículo era la letra ita, y que se escribe como una H en mayúscula o como una N en minúscula, una N minúscula, ¿no es cierto? Y por último teníamos los neutros, que eran aquellos que no eran ni femeninos ni masculinos porque se trataba de cosas inanimadas. No tiene absolutamente nada que ver el género que tienen las cosas en español con el género que tienen las cosas en griego, porque precisamente las cosas, todo lo que es inanimado es neutro, salvo excepciones que claramente tienen un porqué de existir. En el caso de los neutros, la terminación de los sustantivos podía ser en omicron o en iota, i, iota, no ita, iota, la letra que es parecida a nuestra i, pero que nos lleva el punto. En ese caso, el artículo es to. Y había en los neutros una excepción. Siempre que las palabras terminasen en vocal y la terminación ma, sea esta terminación ma con una M o con 2 M's, en ese caso sigue siendo neutra. Entonces vemos el ejercicio del otro día. Para los que lo hicieron bien, felicitaciones. Para los que no lo hicieron tan bien, bueno, fíjense en qué se equivocaron. Veamos. Isquila, Oceos, Tocaloquieri, Ojimonas, Iora, Imera, Topulí, Topátoma, omega, mi, alfa, neutro, topátoma. Yevgenia, Odromos, Indropí, Oathlitis. Tospací, y musiquí, y psijí, y cardiá, o capnós, to βλέμμα, epsilon mi alfa, to βλέμμα, o tragudistis. Y ahora sí continuamos con nuestra clase, nuestra quinta clase de este curso. Hoy vamos a comenzar a trabajar con estructuras idiomáticas para que empiecen a hablar y vamos a empezar a charlar un poquito más y vamos a empezar a trabajar también con verbos para poder formar oraciones. Obviamente
hablar de verbo y no hablar del verbo ser o estar, que ya lo vimos hace 2 clases, es no tener la base del idioma griego. En el caso del verbo ser o estar, habíamos dicho que estaba representado en la primera persona del singular en tiempo presente por el verbo ime. El verbo ime, que servía tanto para decir ego ime kalá, yo estoy bien, o decir ego ime y Cristina, yo soy la Cristina, es decir, la doble acepción de ser o estar, igual que en el idioma inglés, donde con un solo verbo pueden hablar de 2 tipos diferentes de acciones. La lista esta se las había presentado también en clases anteriores y quedé que lo íbamos a completar más adelante, pues bien, llegó el gran momento. Este es un verbo irregular, especial, el único que se conjuga así, pero es un verbo muy, pero muy importante, muy importante. Una vez que sepamos manejarnos bien con este, vamos a poder aprender los otros que son de conjugación bastante más simple y que siguen una regla, un canon que nos va a permitir de alguna manera animarnos a hablar un poquito más. Veamos nuevamente el cuadro. Yo soy o yo estoy, ego ime, primera persona del singular, tiempo presente. Segunda persona del singular, esi, hice, esi, hice. Tercera persona del singular. Independientemente que estemos utilizando el género femenino, el masculino o el neutro para nombrar la tercera persona, es decir, independientemente de que estemos hablando de él, ella o ello, ¿sí? Independientemente de eso, el verbo conjuga igual, porque es la tercera persona. No importa el género de la persona, importa el verbo en su conjugación, conjuga exactamente igual. Y en ese caso, el verbo se transforma en ine, ine. Entonces, aftos ine, afti ine, afto ine. ¿Y cuando digo afto ine? Y cuando hablo de una casa, tospiti, la casa, pero en español es femenino, lo siento, en griego es neutro. Tospiti, afto ine. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu casa? Y yo puedo decir, esa es, afto ine. Porque también afto, afti y aftos se utiliza como adjetivo demostrativo. Uy, los estoy complicando. Bueno, volvamos a los pronombres. Entonces, aftos ine, afti ine, afto ine. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Vayamos al plural. Nosotros, emis, nosotros, emis imaste, nosotros somos o nosotros estamos. Emis imaste kalá, nosotros estamos bien. O podemos decir, emis imaste edo, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos, emis imaste. Noten la letra mi, cómo sigue a la primer persona. Fíjense en el plural, emis imaste, y fíjense, suban para arriba, en el singular, ego ime. Entonces, hay una regla ahí que pareciera que está así en el espacio, pero la letra mi tiene que ver con la persona también, con la primer persona, tanto del singular como del plural. Y esto lo vamos a seguir viendo también más adelante con los posesivos, porque también la mi tiene que ver con estas personas. Seguimos. Esis, ustedes. Esis isaste. Esis isaste. Esis isaste, segunda persona del plural en tiempo presente. Esis isaste. Ustedes están. Esis isaste kalá.
ustedes están bien. Esis isaste do, ustedes están aquí. Esis isaste. También se puede abreviar el verbo y en lugar de decir isaste, decir iste. Es correcto de las dos maneras. Isaste o iste. Ustedes elegirán cuál les gusta más. Hay gente que utiliza indistintamente cualquiera de las dos. En este lugar, aquí vamos a hacer también un pequeño descansito, porque en griego, cuando hablamos, tenemos dos maneras de dirigirnos a nuestro semejante. Una manera coloquial, por ejemplo, me encuentro con un amigo y le digo, pos hice, ¿cómo estás? Esi hice, vos sos, a un amigo. Pero cuando a una persona no la conozco, no le puedo decir pos hice o esi hice. Tengo que usar una forma más, destacada, más formal de comunicación. Y en ese caso, aún esté refiriéndome a una sola persona, si no la conozco, utilizo la segunda persona del plural. Es decir, que si me encuentro con una persona que no conozco y le quiero preguntar cómo está, cómo estás, en español también diría cómo está, ¿no? Bueno, en griego ese cómo está se dice pos isaste o pos iste. Y si yo le digo, usted es el señor Pedro, en español también digo usted, no digo vos sos, como decimos en Argentina, o tú eres. Hay un cierto respeto hacia el desconocido, entonces uno le dice, usted es. Bueno, en griego decimos, esis isaste, o Kyrios, no sé, Petros, Yanis, esis isaste. Concluyendo, esis isaste lo podemos usar tanto para decir ustedes como para decir usted. Ustedes son o ustedes están, o puedo también utilizarlo para decir usted es o usted está. Y por último, vamos a la tercera persona del plural en sus tres variedades: masculina, femenina y neutra. El masculino es afti, el femenino aftes y el neutro aftá. Pero lo que más me importa es cómo se comporta el verbo. Y me fijo que el verbo vuelve a ser ine, es decir, que perfectamente puedo decir aftes ine, afti ine o afta ine. Y me puedo dar cuenta que con aprenderme solamente cómo está el verbo en tercera conjugación, en la tercera persona, voy a poder perfectamente decir el mismo verbo tanto en singular como en plural. Fíjense que en la tercera persona del singular es ine y la tercera persona del plural también es ine. Entonces no me tengo que romper tanto la cabeza. Y mirando este cuadrito, voy a volver también para atrás. Los quiero volver locos hoy. Egoíme, esi hice. Esi hice. Y me fijo que pasa en la segunda persona del plural. Esis isaste. Apa, ¿qué pasó en la segunda persona? Esi hice, tú estás o tú eres, o vos sos o vos estás. Y esis isaste, esis iste. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Me lo mandan con la tarea. Me dicen qué es lo que notan, qué similitud notan entre esis isaste y esi hice. ¿Se acuerdan los sibilantes? A ver. Empecemos a ver cómo se forma un idioma y vamos a poder entender mejor el nuestro.
Vayan pensando. Me mandan por escrito los que tengan ganas de hacerlo. Y así jugamos un poquito también con esto. Bueno, sigo. Con mi verbo ime en todas sus personas puedo preguntar cómo. ¿Cómo estoy? Posime, ¿cómo estoy? Pos hice, ¿cómo estás? Posine, ¿cómo está? Él, ella, ello. Posimaste, ¿cómo estamos? Posisaste, ¿cómo está usted? O ¿cómo están ustedes? Posine, ¿cómo están ellos? Ellas o ello. Y la respuesta no se hace esperar, porque las respuestas pueden ser calá, bien, polícala, muy bien, telia, perfecto, jalia, ay, mal, re mal, miajará, una alegría significa miajará. Y en realidad cuando lo decimos es una expresión idiomática que significa que estamos fantástico. Nunca utilizaríamos la palabra bárbaro en griego, porque ¿saben a quiénes llamaban bárbaros a los griegos? Aquellos que hablaban bárbaro, que no hablaban su idioma. O sea, que en griego decir que algo es bárbaro es decir que algo es salvaje. De ahí proviene la palabra barbarie. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, y por último, etsiketsi, más o menos, etsiketsi. Entonces, egoime calá, yo estoy bien. Egoime polícala, yo estoy muy bien. Egoime telia, estoy fabuloso, perfecto. Egoime jalia, estoy mal. Egoime miajará, estoy fabulosamente bien. Egoime etsiketsi. Esa i que está en el ki no suena. Etsiketsi, kusikusá. Esi se calá, policalá telia, esi se jalia, miajará, etsiketsi. Y así para todas las personas. Esto váyanlo leyendo, paren el videito acá y léanselos todos. También puedo preguntar, ¿dónde? ¿Dónde estoy? Resulta que uno se desmaya, se despierta y dice, ¿dónde estoy? Entonces en griego dice, puime, ¿dónde estoy? Puime, puise. Son las 3 de la mañana, el esposo no volvió a casa y la señora lo llama al celular y le dice, puine, ¿dónde está? Puinetopedí. ¿Dónde está el chico? Puinetospiti. ¿Dónde está la casa? Puine Oyanis. ¿Dónde está el Juan? Puineodromos. ¿Dónde está la calle? Puine, ¿dónde está? Puimaste. ¿Dónde estamos? Puimaste. Puisaste. ¿Dónde están? Puisaste. Y en plural también, pero en la tercera persona, puine. ¿Dónde? Y hoy vamos a ver diferentes maneras de decir dónde, pero vamos a empezar por la más elemental como respuesta, que es estoy aquí o estoy allá. Entonces, egoime edo, que era aquí, egoime eki, que en griego significa allá. Edo, aquí. Egoime edo. Esi hice edo. Aftos afti ine eki. Están allá. Y un pequeño dialoguito entre aparentemente dos amigas divididos en dos pantallitas. Una le dice a la otra, Calimera Ana, pues hice calá. Calimera Ana, pues hice calá. Buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Hice calá? ¿Y cómo sé que está preguntando? Porque sé que el punto y coma es un signo de pregunta. Calimera Ana,
Posise hice calá. Y aquí va la respuesta de Ana. Y me polí calá, efjaristó. Esi, y me polí calá, efjaristó. Esi, y me polí calá, efjaristó. Esi, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y vos para los argentinos? Y me pregunto, si estuviera hablando con una persona que no la conoce, en lugar de sí, ¿qué le tendría que decir? Puede ser que le tenga que preguntar, ¿esís? Sí, ¿no? Y la respuesta es que ego y me miajara yasu, que ego y me miajara yasu, que ego y me miajara. Sin embargo, abajo han visto que en azul les pongo otra cosa, que es exactamente lo de arriba, pero en lugar de decir que ego, dice kiego y me miajara yasu, kiego. Ese que es nuestra interjección y, o sea, la Y, ¿no? Y yo también estoy bien, y yo también estoy fantástico, le está diciendo, y yo también estoy fantástico. Y, en griego, y se dice que. Petros que Yorgos, Ana que María, Pedro y Jorge, Ana y María. Que. Cuando ese que va seguido por una palabra que comienza con una vocal E, como en el caso de ego, se hace una pequeña contracción del que y se transforma en ki. Y cuando lo decimos, no suena bien decir que ego, porque ven que es como que voy cortando la frase, sino que todo junto uno dice kiego y me miajará, como si existiera solamente una K adelante de ego. Kiego y me miajará. Yasu. Bye bye. Chao. Otro diálogo más. Kalimera Niko, Puineo Yorgos. Kalimera Niko, Puineo Yorgos. Kalimera Niko, Puineo Yorgos. Buen día, Nico. ¿Dónde está el Jorge? ¿Dónde está Jorge? Parece que lo perdieron. Kalimera Sofía, o Yorgos de Ninedo. Puine. Kalimera Sofía, o Yorgos de Ninedo. Puine. Kalimera Sofía, o Yorgos de Ninedo. Puine. Buen día, Sofía. Jorge, el Jorge, no está aquí. De Nine. Habíamos dicho que la negación del verbo era colocar la partícula den delante del verbo. O Yorgos de Ninedo. De Ninedo. Puine. ¿Dónde está? Puine tospiti. Puine tosjolio. Puine idaskala. Puine o Kyrios Yanis. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está el señor Juan? ¿Lo leemos juntos? Vamos, síganme. Puine tospiti. Puine tosjolio. Puine idaskala. Puine o Kyrios Yanis. Hemos visto la manera que tenemos utilizando el verbo ime para preguntar dónde. Pero también podemos preguntar de dónde, cuando uno quiere saber de dónde es alguien, de qué país, de qué ciudad, de qué pueblo, de qué escuela, de qué lugar.
¿De qué partido político? ¿De qué religión? Apopú. Opa, Apopú. ¿De dónde? Apopú. Apopú. Igual que en el español, cuando deseamos preguntar de qué país o lugar físico proviene una persona, utilizamos una fórmula gramatical. En nuestro caso, en español, utilizamos la preposición de dónde o desde dónde. En griego también utilizamos ese de desde y que está representado por la preposición apo. Apopuime. ¿De dónde soy? Ime apo, soy de. Apopuise. Ise apo. Apopuine. Apopuine topedí. ¿De dónde es el chico? Apopuine topedí. Ine apo. Ya veremos qué. Apopuimaste. ¿De dónde somos? Apopuisaste. ¿De dónde son ustedes o usted? Apopuine, ¿de dónde son ellos? Apopuise. Si soy de Argentina, mi respuesta va a ser la siguiente a la pregunta apopuise ime apo tin argentini. El país es i argentini. Pero la respuesta, ¿qué pasó? La respuesta es tin argentini. Ime apo tin argentini. Y si fuera de Grecia, Grecia dijimos que era helada. Y helada, porque termina en a, intuyo que es femenino. Y helada, la Grecia. Y helada. Y le preguntamos a Juan de dónde es. Apopuine Oyanis. Apopuine Oyanis. ¿De dónde es Juan? Apopuine Oyanis. Ine, apo, tin, helada. Dios. Veamos qué pasa en este diálogo. Poselene, Melene Popi, Escena, Dimitri, Apopuise, Apotinrosia, Esi, Apotinanglia, Ego ime Oyanis, Esi, Ego ime Eleni, Yaso Eleni, Apopuise, ime Apotin Italia. Uy, bueno, a ver. Poselene, Melene, Popi. Escena, Melene Popi. Escena, me llaman Popi. A ti, escena. A ti, escena. Dimitri, Apopuise, ¿de dónde eres? Y no dice ego, ime, apotin, rosía, directamente como en español. Uno dice yo soy de, uno dice soy directamente de tal lugar. Entonces la respuesta es apotin, Anglia, apotin, rosía, apotin y rosía es el nombre del país y Anglia es el nombre del país. Obviamente que Anglia es Inglaterra, Rosía es Rusia. ¿Y por qué digo Anglia? A ver si recordamos las consonantes dobles. Gama sonaba como NG. Anglia, anglos, Anglia. Nosotros hablamos del idioma anglosajón. Bueno, viene del griego la palabra. No busquen, siempre viene del griego. Anglia, suena como una G fuerte. Anglia. ¿Y por qué tin? Qué problema, ¿no? ¿Y qué decía el segundo? Ego ime Oyanis, esi, ego ime Yeleni. Yasu Eleni, apopuise, ime apotin Italia. Ime apotin Italia. Obvio que Italia es Italia, Italia femenino y Italia, pero ¿por qué pongo tin?
Ay, qué problema este idioma. Debe haber un porqué. Acá más abajo dice escena, a ti, emena, a mí. Emena, Melene, Cristina. A mí me llaman Cristina. Escena. Y sigue el drama griego, ¿eh? ¿Y por qué? Por eso los griegos inventaron el drama. ¿Ustedes por qué se creen que los griegos inventaron las tragedias? Porque de chiquitos tenían que estudiar todo esto. Imagínense, pobres criaturas. Seguimos, ya hicimos el descanso mental. Kalispera, Meleneari, Hieropoli, Meleneana, Apopuiseana, Apotin Hispania, Apotin Madriti, Esi, Apotin Thessaloniki. ¿Entendimos? A ver. Kalispera. Nosotros decíamos Calimera. Calimera, buen día. Buenas tardes se dice Kalispera. 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 Melene Ari. Melene Ari. Kalispera. Melene Ari. Hieropoli. Meleneana. Hieropoli. Meleneana. Apopuiseana. Apopuiseana. Apotin Hispania. Apotin Madriti. Esi. Apotin Thessaloniki. Buenas tardes. Me llamo Ari. Mucho gusto. Me llamo Ana. ¿De dónde eres, Ana? De España, de Madrid. ¿Tú? De Salónica. Apopuise. Ime apotin. Helada, Argentini, Italia, Hispania, Thessaloniki, Rosia, Madriti. ¿Siempre? El tema es el siguiente. Los países, las ciudades, las regiones, también se nombran con el artículo que les corresponde según sean femeninos, masculinos y neutros. Los países, por lo general, son femeninos. Por ejemplo, y Argentini, Argentina, y Helada, Grecia, y Gili, Chile, y Australia, Australia, y Germanía, de ahí viene germano, no dije nada, y Germanía, y Anglia, Inglaterra, y Italia, y Hispania, y Galía, Francia, y Rosia, Rusia, y Brasilia, Brasil. La mayoría, afortunadamente, tienen género femenino. Muy pocos países son neutros. Por ejemplo, Bélgica, o Belgio, y muy pocos masculinos. Por ejemplo, Canadás, o Canadás, to Belgio o Canadás. Pero bueno, arregla así, digamos, más general, los países son femeninos. Y cuando me preguntan de dónde soy, de qué país provengo, respondo con el nombre de ese país y ya sé que en griego cada vez que digo un sustantivo, sea propio, sea común, lo que fuera, tengo que poner el artículo adelante, porque por eso hice tanto ejercicio de poner artículos, ¿no? Entonces resulta ser que acá al artículo le pasó algo. ¿Qué es lo que le habrá pasado al artículo? Cada vez que en una oración aparezca una preposición, por ejemplo, esta preposición que estamos usando ahora, apo,
que significa de, el artículo y el sustantivo se van a modificar, generando lo que llamamos declinación, y que dependerá del tipo de preposición utilizada, el género del artículo y el sustantivo se modificará según esa preposición. Todo el mundo sabe que el idioma griego tiene declinaciones. ¿Cuántas declinaciones tiene? 5. ¿Cuántas se usan en la actualidad? Digamos que 4 a manera cotidiana. Digamos que 4. ¿Las vamos a aprender? Todas no, pero las que necesitamos para poder hablar, sí. Entonces, sin saber qué es lo que pasó, me puedo dar cuenta que ese artículo y, por algún motivo, se modificó por la presencia de la preposición de. Cuando digo de dónde eres, de la Argentina, bueno, en griego la presencia de esa de me cambia absolutamente el artículo. ¿Lo vemos? Dijimos que lo más común era encontrarnos con países femeninos, cuyo artículo es y. ¿Qué pasa cuando hay una preposición apo delante del artículo y el sustantivo femenino? Al sustantivo no le pasa nada. Lo único que se modifica es el artículo, que de y se transforma en tin. Apopuise, ime, apo, tin, Germania. Apopuine o Yorgos, ine apotin, Italia. Tin. Apopuine o Diego Maradona, apopuine on Diego Maradona, ine apotin Argentini. Ego ime apotin Argentini. ¿Sí? Apopuise. Dijimos que en el caso de los países los menos eran masculinos, ¿no es cierto? La menor cantidad de países eran masculinos. ¿Qué pasa con el artículo o y qué pasa con el sustantivo masculino cuando tengo que anteponer la preposición de, que en griego es apo? Uy, qué confuso. Creo que no tanto. Veamos. Tomemos como ejemplo un país como Canadá o Canadás. ¿Por qué sé que es masculino? Claro, porque termina en as. O Canadás. Si yo hubiera nacido en Canadá, les diría ime, apo, ton, Canadá. Es decir, que al artículo, tanto el femenino como el masculino, lo revisto primero con la letra T y después con la letra N. Uno se transforma en tin y el otro se transforma en ton. Cuando enseñamos a la gente les decimos que esta es la regla del tontín, ¿no? Como para poder de alguna manera tenerla en la cabeza. Tontín, tontín, o y, tontín. ¿Cuándo la transformación está? Cuando está una preposición. ¿Cuál preposición? Por ejemplo, de. ¿Hay más preposiciones? Por supuesto, muchísimas. Recordarán que en español son tantas. Bueno, yo me acuerdo de la escuela. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y si me olvidé de alguna, perdónenme, en la época que yo estudiaba en la escuela, esas eran las que existían, por ahí hoy hay más. Pero sepan que hay muchísimas preposiciones y siempre que esté una preposición pasará esto, un cambio. El sustantivo y el artículo se va a modificar.
Utilicemos otro ejemplo de país también masculino. Panamás o Panamás. Ime apotón Panamá. ¿Y qué más pasó? Ime apotón Canadá. Ime apotón Panamá. ¿Qué pasó? Además del ton, algo más pasó, porque el país se llamaba Canadás o Panamás. Y cuando lo declino, perdí la sigma. ¿De acuerdo? Ime apotón Canadá, ime apotón Panamá. ¿Qué ocurre cuando tengo una preposición como la preposición de, que indica lugar y no pertenencia, ¿sí? Que implica lugar, o sea, ubicación, ¿sí? En ese caso, el artículo de o, en el caso masculino, pasa a ton, y en el caso del sustantivo, sabemos que todos los sustantivos masculinos terminan en sigma. Pero cuando declinamos en esta declinación, que no me importa cómo se llame hoy, que no me importa si es acusativo, genitivo, lo que fuese, porque lo gramatical vendrá en otro momento, yo lo que tengo que saber es que la sigma se perdió en el camino. Se pierde la sigma. Y para que no haya un suicidio colectivo, les aclaro que en el caso del neutro, gracias a Dios, no pasa nada. No se modifica ni el artículo, ni el sustantivo, cuando tengo que declinarlos, porque está la preposición de delante. Por lo tanto, si hablo de un país como Bélgica, que les dije que se dice Belgio, y como termina no es neutro y es tovelgio, puedo decir sin temor a equivocarme, ime apo tovelgio. ¡Qué maravilla! Y si fuera de París, por ejemplo, de la ciudad París, París también es neutro, porque es Parisi. Parisi con iota, toparisi, el París. Toparisi, ime apo toparisi, y no se modificó nada. Ya que les puse otro ejemplo más gracioso de un pueblito que está en el Peloponeso que se llama Pikermi, Topikermi, entonces apopu ine y Sofía ine apo topikermi, para que vean que en el neutro no pasa nada. Entonces, utilizamos la preposición apo seguida de i. El artículo se transforma en tin y el sustantivo no le pasa nada. Si lo que sigue es un sustantivo masculino, el artículo o se transforma en ton y se pierde la sigma final. Y si es neutro, no pasa absolutamente nada cada vez que artículo y sustantivo siguen a la preposición apo. Si, por ejemplo, quisiera expresar a través de un verbo la palabra vivo en, si alguien me pregunta dónde vives, no de dónde eres, de qué país provienes, sino dónde vives, dónde moras, dónde radicas, en ese caso utilizamos un verbo que es el verbo meno. Los verbos siempre se enuncian en primer persona del singular tiempo presente. Ego meno, yo resido. Yo resido en, seguramente tendré que poner, ¿no? Ego meno, yo vivo en. Tengo que agregar una preposición seguramente, porque en español también cuando utilizo este verbo. Pero veamos cómo conjuga el verbo antes de hablar cómo hago la oración. Ego meno. Fíjense, es un verbo muy simple, muy fácil de aprender. Entre esta clase y la próxima
vamos a empezar a aprender varios verbos para poder hablar y expresar acciones también. Entonces, egomeno. Fíjense que este verbo termina en omega. ¿Y por qué termina en omega? Porque ¿quién hace la acción? Ego. Egomeno. De tal manera que ese verbo siempre, ese verbo y cualquier otro, va a tener una raíz que se va a mantener constante cuando lo conjugo en todas las personas y una terminación que es la que se va a modificar según el tipo de verbo, porque como en español hay verbos de diferente conjugación. ¿Se acuerdan que en español estaban los de primera, segunda y tercera, los terminados en ar, ir? ¿Recuerdan eso en la escuela? Bueno, en griego pasa lo mismo, nada más que no existe esa manera de finalizar, sino que determinados verbos conjugan de diferente manera. Pero este es un verbo regular. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre conjugará igual y que hay muchos que lo siguen también y que siguen la regla de la terminación. Por lo tanto, con saber que un verbo es regular y cambiarle la raíz, las terminaciones serán siempre iguales. Entonces, mi primer verbo que conjuga en forma regular y que me va a servir de patrón de conjugación en esta clase del día de hoy es el verbo meno, egomeno, donde men es la raíz y lo que sigue después, la terminación. En la primer persona, la terminación siempre, sea cual fuese el verbo, en la época que el mismo sea enunciado en tiempo presente, hoy y hace 4000 años, omega, meno, primer persona del singular. Y aquí les pongo la conjugación del verbo meno en las personas restantes, en donde, si ustedes se fijan, la raíz men se conserva en todas y lo que cambia es la terminación. Egomeno, esi, menis. La terminación is. Esi, menis. Segunda persona del singular. Esi, menis. Tercera persona del singular. Aftos, afti, aftó, tal como vimos hoy. El verbo es igual para todas ellas. La raíz sigue siendo men, pero la terminación es i. Aftos, afti, aftó, meni, meni. Epsilon, iota, meni. Vuelvo a ego. Egomeno, esi, menis, aftos, afti, aftó, meni. Emis, nosotros. Menume, nosotros. Men-ume, nosotros. Emis, menume, nosotros vivimos, moramos. Emis, menume. Esis, ustedes o usted. Esis, menete. Esis, menete. Men se mantiene igual. Et es la terminación que va a ser igual en todos los verbos regulares de este tipo. Y por último, en el plural, la tercera persona, afti, aftes, aftá, menune, menune. O también se puede decir menun. Son aceptadas las dos. Para aquellos que saben un poquito más de griego, que me van a preguntar por qué pongo menune y no pongo menun, las dos son aceptables. Entonces, meno, menis, meni, menume, menete, menun. ¿Siguen ahí? ¡Qué suerte! Si queremos preguntar dónde vives,
utilizaremos nuevamente pu, como les dije antes, seguido por el verbo meno, que significa resido, moro, permanezco o habito. Meno, ya les dije que es un verbo regular, que todos los verbos tienen una raíz y una terminación. La raíz sería men y la terminación para la primera persona del singular, obvio, omega. Entonces, ego meno, esi menis, aftos meni, afti meni, afto meni, emis menume, esis menete, afti menune, aftes menune, afta menune. Para preguntar, por ejemplo, ¿dónde vives? Preguntamos, pu menis, sí, pu menis. Y en la respuesta contestaré, por ejemplo, vivo en la Argentina. Y mi respuesta va a ser un poco más amplia. Vivo en la Argentina, en Buenos Aires. ¿Y cómo lo digo en griego? Meno στην Αργεντινή στο Buenos Aires. No apaguen el video, sigan porque hay una explicación a esto. Todo tiene una explicación. Hay una nueva preposición que es la preposición en. Entonces, de alguna manera, tengo que demostrar que en está presente en mi oración. ¿Y cómo demuestro que en está presente en mi oración? Bueno, la preposición en griego se dice se. Y lo uno al artículo declinado, porque siempre que hay una preposición dijimos que declinaba el artículo y el sustantivo, que si era neutro no pasaba nada. Entonces, si vivo en Buenos Aires, es meno sto Buenos Aires. Y ese se transformó según veremos ahora mismo. Prométame que siguen hasta el final de la clase. Ya termina. Falta poco. Yo sé que es dramático todo esto, pero es griego. Y para poder entender por qué los griegos somos tan complicados, lo hacemos a través de la enseñanza de nuestro idioma. Así de simple. Tantos años de historia, tantos años de trayectoria, nos tienen que haber servido para algo. Y nos sirven para esto, para decir que la preposición se, que es en, estoy en la escuela, estoy en el trabajo, vivo en, nos encontramos en, ese en griego se dice se. Pero cuando tengo esa preposición, lo que hago, si después viene un artículo y un sustantivo, con el artículo hago una especie de matrimonio y formo una nueva palabrita en donde yo sé que ahí está el artículo declinado y la preposición en perfecta convivencia. ¿Difícil? No. Veamos. Si el artículo era femenino y yo sé que declinado se transforma en tin, y si en la declinación la preposición es se transforma en stin. Muy fácil, muy fácil. Se más tin, stin. Si es masculino, el artículo era o. Si lo declino se transforma en ton. El sustantivo perdía la sigma, pero el artículo lo rescato y lo hago casarse con esa se que equivale a en y obtengo ston. ¿Siguen ahí? Se más ton igual ston. Y el menos problemático es el neutro, que dijimos que a un declinado no le pasaba nada cuando tenía una preposición delante, y en el caso de la preposición en, que es se en griego, se transforma simplemente en sto.
para hacerla más fácil. Si yo estuviera en la escuela, yo les diría, ime sto scholio. Si yo estuviera en casa, les diría, ime sto spiti. Si alguien me preguntara, ¿dónde estás? Y mi respuesta fuera, estoy en casa. Puise ime sto spiti. Facilísimo. Stin para el femenino cuando quiero indicar en. Ston para el masculino cuando quiero indicar en también. Y sto para el neutro cuando quiero indicar que algo ocurre en. Veámoslo con ejemplos, a ver si así resulta más fácil. Puise stin helada. En Grecia, en la Grecia. Puise stin helada. Puine o Petros ine sto spiti. Pedro está en la casa. Y aquí un diálogo para practicar entre Aris y Ana. Yasu Ana posise miajará. ¿Esi? Llegó. Apopuise Ana ime apotin Hispania, apotin Madriti, ¿esi? Ego ime apotin Ελλάδα, apotin Θεσσαλονίκη. Μένεις στην Ελλάδα? Όχι, δεν μένω στην Ελλάδα. Πού μένεις? Μένω στην Bahía Blanca, στην Αργεντινή. ¿Entendieron lo que leí? Lo leemos juntos, más despacio. Yasu Ana posise miajará. ¿Esi? Llegó. Apopú ise Ana ime apotin Hispania, apotin Madriti. Esi εγώ είμαι από την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη. Μένεις στην Ελλάδα? Όχι, δεν μένω στην Ελλάδα. Πού μένεις? Μένω στην Bahía Blanca, στην Argentina. Obviamente que esta lectura que les hice recién está hecha con cadencia y tratando de que ustedes puedan descubrir la pronunciación de cada palabra. Cuando se habla en griego se habla muchísimo más rápido y como si fuera un suspiro todo lo que se dice. Yasu Ana posise miajará, sí. O sea, el idioma tiene otra cadencia, otro ritmo. El ritmo que estamos utilizando en este momento es el didáctico hasta que ustedes puedan incorporar el idioma. ¿Y qué fue lo que leímos? Leímos, hola Ana, ¿cómo estás? Fabuloso. ¿Vos? Yo también. ¿De dónde eres, Ana? Soy de España, de Madrid. ¿Tú? Yo soy de Grecia, de Salónica. ¿Vives en Grecia? No, no vivo en Grecia. ¿Dónde vives? Vivo en Bahía Blanca, en Argentina. Traten de leerlo varias veces. Pongan pausa en el video y traten de leerlo. Yasu Ana posise miajará. ¿Esi? ¿Qué hago? Apopuise Ana ime apotin Hispania, apotin Madriti. ¿Esi? Ego ime apotin Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη. Μένεις στην Ελλάδα? Όχι, δεν μένω στην Ελλάδα. Πού μένεις? Μένω στην Bahía Blanca, στην Αργεντινή. Y esto les dejo como tarea para la semana, para que puedan completar con las palabritas que faltan. Es muy fácil el ejercicio. Nuevamente les pido que me lo manden por mail. Practíquenlo leído, practíquenlo escrito. Completen, equivóquense, no se hagan problema, dejen el espacio en blanco si no saben cómo seguirlo o escuchen nuevamente la clase y seguramente
que lo que tiene que ir acá está dicho en algún momento de la clase del día de hoy. Les dejo este ejercicio, el que sigue y otro más. Y este también para practicar poniendo la letra que falta en estas palabritas. La letra que a ustedes les parezca que va. Recuerden siempre que si van a utilizar un verbo, porque aquí hay varios, ¿no? En primera persona del singular y que la letra es una O, les ruego, les suplico y les imploro que esa O sea una omega. Muchas gracias. Es ya es una obsesión, casi compulsivo diría yo. Pero es como que es muy chocante cuando uno ve una Omicron. Por eso, por favor, recuerden siempre ese concepto. Y aquí finalizamos la clase de hoy. Es una clase muy importante. Han aprendido muchísimas cosas en el día de hoy. Espero que las podamos aprovechar. Les pido por favor que me envíen las tareas, que el mail que utilicen sea nuestro mail en gmail.com, nostosargentina@gmail.com. Me han enviado varias personas al Hotmail, lo tenemos ese mail también, pero no lo visito siempre, ya que el mail que está declarado para este curso es el de Gmail. Les pido por favor que sus tareas sean enviadas ahí. Si alguno se anima a escribir de puño y letra una breve reseña sobre su persona, diciéndome cómo se llama nuevamente, de dónde es y dónde vive, sería maravilloso. Pero les pido que lo que escriban no excedan lo que han aprendido en este curso, ni tampoco lo pasen por el Google Translator. Me interesa saber qué es lo que ustedes aprendieron. No lo que traen desde antes, porque hay mucha gente que sabe griego de antes, entonces puede hacer una descripción magnífica de su persona. Los felicito, pero quiero saber qué es lo que han aprendido con el curso. Y que lo poco que me manden, aquellos que saben mucho, que esté bien escrito, porque es lo que han aprendido en este curso. Y aquellos que saben menos y que son los que están construyendo este idioma día a día, de a poquito, bueno, a esos les pido su mayor, pero su mejor esfuerzo de poder escribir nuevamente su nombre, de dónde son y dónde viven, que es lo que han aprendido hoy. Y si se equivocan, no importa. Lo importante es que se animen a hacerlo. De eso se trata, de aprender con el error, desarmar y volver a construir. De a poco. Faltan 3 clases más para que termine este curso. Entonces, bueno, tratemos de ver cuánto nos sirve y tratemos que el esfuerzo sea compartido, siempre desde el amor y el respeto. Eso es lo más importante. Les mando esta luna llena de abril, que también la subí al Facebook de Nostos, esta luna llena de abril, tan llena de luz, tan llena de expectativas, en un lugar increíble, sacada esta foto en Meteora. Meteoro en griego significa suspendido en el cielo. Y este lugar que está en Tesalía, una llanura al norte de Grecia, donde se yerguen estas magníficas rocas, donde algunos monjes, a partir del año 1200, construyeron sus refugios espirituales, desafiando la naturaleza para estar más cerca de Dios, para tener más tiempo de pensar en sí mismos y de pensar en la maravilla del mundo que los rodea y estar más cerca tal vez en comunión con la fuerza divina. Desde este lugar tan hermoso, desde esta luna que ilumina no solo los meteoros, sino el conocimiento, los despido esperándolos el próximo miércoles, si Dios quiere, en este espacio que nos une aprendiendo el idioma griego, este idioma que es tan mágico, tan mágico. Espero que al final del curso lo alberguen en su corazón y que sientan pasión por él para poder seguirlo estudiando. De este modo, de algún otro. Las clases presenciales de Nostos comienzan el 12 de abril. Están todos invitados a la Facultad de Ciencias Económicas
El curso es gratuito, va a durar todo el año y va a ser de cultura e idioma griego para aquellos que viven en Buenos Aires. También los invito, a donde sea que vivan, a participar de nuestros viajes a Grecia. Tenemos 2 viajes este año, uno en junio y otro finalizando junio y prácticamente todo julio. Son viajes culturales a Grecia. Si Dios quiere, espero poder acompañarlos este año en ese viaje. Cualquier información a través de nuestro mail, nostosargentina@gmail.com. Los abrazo a todos. Yasas, hasta el miércoles que viene.